En principio, como el foro de grupos especialistas, son casos que, en principio, abiertos a discusión y opinión, incluso que sea algo interactivo y bidireccional. Son casos que no son tan graves como los de Luis, son más bien crónicos. El primer caso, un gato común europeo, macho castrado de 9 años, que se presenta con una historia clínica de diabetes más o menos controlada con el Prozinc y con un historial de una inflamación progresiva que no es pruriginosa ni tampoco dolorosa, muy localizada en el metatarso izquierdo. Es en principio el... Aquí, en principio la zona es una inflamación eritematosa con un poco de descamación. A nivel inicial, por la edad del animal, la historia clínica, diabetes y demás, hacemos primero un examen, una hematología y bioquímica general y una punción de la zona, en principio pensando en un diferencial de neoplasia o bien de una reacción de tipo granulomatosa, granuloma eosinofílico felino, por ejemplo, pero en la punción sí que se observan ya una elevada cantidad de células fusiformes con en concreto con algunos criterios de malignidad. En principio eso nos permite, como hemos dicho, un diferencial de granuloma corpo extraño, eosinofílico de neoplasia, teniendo en cuenta lo importante es, una vez que tienes la lista de problemas y el diferencial, intentando siempre hacerlo lo más específico, corto, utilizando todos los datos posibles clínicos y de la historia para hacer un diferencial lo más corto posible, hacer un plan de diagnóstico. En este caso, la principal prueba adicional que había que hacer era la biopsia. Aprovechamos que la localización, es decir, por el tamaño y la localización, coger todo el tejido lo máximo que pudiéramos, hacer una biopsia excisional, no incisional. Y lo que es en el examen histopatológico lo encontramos pues, que en principio las células fusiformes estaban inmersas en lo que es una matriz eosinofílica que corresponde con material osteoide, con lo cual en principio el diagnóstico patológico pues, fue de un osteosarcoma. En este punto, el osteosarcoma, pues había que diferenciarlo entre si era un osteosarcoma de tipo esquelético o extraesquelético. Tenemos diferentes localizaciones. En el esquelético puede ser perpendicular o axial, y en el extraesquelético pues está publicado que hay una gran variedad de localizaciones anatómicas. En este punto, como pregunta, respecto a la localización anatómica, ¿cuál pensáis que es la más prevalente o en qué orden se presupone que en el osteosarcoma extraesquelético felino, cuál sería la más frecuente o las más frecuentes por orden? Podéis votar. En principio hay estudios, no hay muchos estudios del osteosarcoma extraesquelético en gato. De los estudios hay un estudio retrospectivo de 140 casos, junto con otros de menores casos. En principio, la respuesta correcta es subcutáneo, orbitoauricular, intestino. Es decir, aproximadamente el 50% suele estar localizado a nivel subcutáneo, siguiendo lo que es la zona ocular, hiperocular y la zona intestinal en segundo lugar. Con lo cual, una prueba importante en este caso pues serán las pruebas de imagen avanzadas, en este caso el TAC. Por un lado, también la resonancia estaría incluso más indicada, pensando incluso a nivel de planificación quirúrgica. Nos sirve, por un lado, para realmente diagnosticar si es un osteosarcoma extraesquelético o no, puesto que hay que diferenciar, por definición, no tiene que provenir de la cavidad medular o periosteal. Para eso con el TAC se puede ver realmente la separación o el origen, si es o no, y luego al mismo tiempo pues para la gradación del paciente, ver si hay o no, pues a nivel pulmonar o abdominal, si hay metástasis para planificar un poco el curso del manejo a largo plazo.
Para descartar por seguridad se hizo una inmunistoquímica CD18, en principio para descartar el receptor es uno de los que se utilizan para lo que es los histiocitos, con lo cual podría ayudar a descartar si realmente esas células fusiformes eran realmente los provenían de los osteoblastos o prevenían de la línea de los histiocitos. En principio fue negativa, con lo cual el granuloma cuerpo extraño se descartó. Haciendo la revisión bibliográfica, lo que comentamos es más frecuente subcutáneo, normalmente la gran mayoría asociados a zonas de vacunación o de inyección, es decir, la zona interescapular, la zona a nivel dorsal lumbar, las más frecuentemente reportadas. En principio, bueno, pues en estos casos uno de los manejos posibles en el gato pues es la amputación. Si fuera en otra localización, la excisión con amplios márgenes. Como el estado general del animal pues era bueno, pues los propietarios en el momento pues decidieron, bueno, pues vamos a esperar, vamos a ver qué pasa, y de momento pues no amputamos. Hubo el paciente del gato más o menos estuvo unos 12 meses, en lo cual pues seguía teniendo la inflamación, pero no hubo progresión. Pero, sin embargo, en los últimos meses, 16 meses después, sí que empezó a haber signos de cojera, y en ese momento sí que quizás incluso, como vemos en la fotografía ya, se ve incluso que realmente quizás la inflamación pues, haya progresado de una manera un poco más indolente. Sí que ya planificaron la cirugía en el momento, la cirugía porque hasta el tiempo hasta que estuve en la clínica hace un par de meses, se planificaba posiblemente sea por estas fechas cuando tenían la planificación con el cirujano. Pero el gato sí que por comunicación telefónica sigue vivo y sigue con el tratamiento de su diabetes. En principio, en este tipo de osteosarcoma, en el caso del gato como especie suele tener un mejor pronóstico en general, lo que es el osteosarcoma en general, que en humana y en el perro. En este estudio retrospectivo de 140 casos, el tiempo medio de supervivencia al que se llegó fue de 12 meses. Los casos en los cuales se hizo una biopsia o cirugía excisional para el diagnóstico patológico, pues el tiempo de supervivencia llegó a aumentar hasta los 25 meses. Con lo cual, en el caso del gato, como conclusiones, pues frecuentemente está asociada a zonas de vacunación o de inyección, pero no siempre puede ser el caso, como en este, que es decir, a nivel de las extremidades distales, y para el diagnóstico definitivo, lógicamente se necesita el examen histopatológico y además pues las técnicas de imagen avanzadas para planificar cirugía, descartar metástasis y un poco ver si se trata de un osteosarcoma para gradificarlo, si es de tipo esquelético o extraesquelético y si es pues, de origen primario de hueso o no primario de hueso. Dentro de las causas no se sabe realmente, se ha pensado que en el caso de este tipo a nivel del gato, pues como está asociada muchas veces a zonas de vacunación e inyección, quizás, igual que pasa en el fibrosarcoma, quizás la reacción inmunomediada de tipo crónico puede favorecer el crecimiento neoplásico. Si es en el caso de las extremidades, no en el gato, pero en personas, pues se asocia con trauma crónico. En principio no hay un factor que hayamos podido identificar en este caso claramente como el causante. El siguiente caso es un perro mestizo, 30 kilos, proveniente macho castrado de 13 años. Es adoptado de España, algo frecuente que vemos con frecuencia allí en las clínicas en Alemania. Pues a veces viendo la cartilla dice, pues si vive al lado de donde viven mis padres, dale recuerdo. Y incluso había una vez que, como mi madre está muy metida en lo que es en todo el tema de adopciones y demás, creo que uno de los que vi era uno de los que mi madre mandó para Alemania. A nivel de tiene un prurito leve, moderado, prevención de estos parásitos con Bravecto. Había pasado algo muy frecuente que se hace allí, que es la bioresonancia. Si Luis hablaba del tema de enviar al especialista por parte de
lo que es el veterinario de primer nivel. Otra es lo que son, pues, incluso a temas de no veterinarios, curanderos y demás, que la intromisión que hace a veces es bastante importante. Hemos visto muchas veces que al final el dueño resulta más convencido por una bioresonancia, que no tiene ninguna evidencia ni ningún sentido, ningún fuste, que lo que le puedas decir con todo tu conocimiento y toda tu experiencia como especialista en dermatología. De hecho, la mayoría en muchos problemas que tenían los perros alérgicos, venía y dice, no, pero es que la resonancia dice que es alérgico al ácaro del polvo. Y no había manera de convencer al cliente de poder hacer un protocolo completo para atrás. En este caso, él es alérgico al cordero, pollo, patata, etc. Le hicieron en su veterinario serología de Leishmania negativa, sobre todo teniendo en cuenta el origen. Y bueno, pues como muchas veces están en tratamiento con levotiroxina, es decir, se diagnostica en algún punto de hipotiroidismo y llevaba también pues tratamiento antibiótico. Es una dermatitis que era generalizada, con eritematosa, ulcerativa, y también pues, costras que eran pues, gruesas, de tamaño pues, que variaba entre medio y 1 centímetro, de tipo más bien, no eran hemorrágicas, sino más bien de tipo amarillento, sobre todo en la zona ventral, axila, a nivel inguinal, almohadillas plantares, sin afección oral ni mucocutánea. Bueno, en este caso el diferencial sí que lo teníamos más amplio. Como plan, bueno, pues lógicamente raspado, citología, haces por la edad del animal y por el diagnóstico diferencial una analítica, una hematología bioquímica general. Realmente no hubo grandes, es decir, vimos una infección biopiodiorma superficial que pensamos normalmente que seguramente sería secundaria al proceso. De todas formas, pensando incluso en la biopsia, tratamos la pioderma superficial pensando en hacer un estudio histopatológico, al mismo tiempo a largo plazo, hacer realmente, suspender el tratamiento con levotiroxina y realmente hacer una evaluación correcta del perfil tiroideo para ver si realmente era un animal hipotiroideo o era un síndrome de levotiroideo enfermo. Dentro, es decir, con lo que es la analítica, en principio, al tanto normal, pensamos en que no era tan probable quizás un lupus sistémico o un pemphigophiliáceo, tampoco encontramos acantolisis. En lo que es la primera biopsia, los hallazgos histopatológicos, pues observamos una paraqueratosis que era bastante importante, era severa, difusa. En principio vemos que como inferencia podemos observar que a nivel del estado córneo pues, es nuclear, con lo cual no es una hiperkeratosis, sino una parakeratosis. Había apoptosis ocasionales, no en distintos niveles de la epidermis, pero no algo muy llamativo, puede suceder algo muy inespecífico como hallazgo. Había también inflamación a nivel de los folículos. Y en la inmunohistoquímica, al haber un infiltrado de células de linfocítico tan importante, pues se hizo una inmunohistoquímica, CD3, CD20, que en principio no, según hablando con el patólogo, no era indicativa de un linfoma epitelotrópico o cutáneo. Luego, en principio, como discusión, nos centramos en posible dentro de 2 diagnósticos más probables con los resultados de toda la historia clínica más los patológicos. Por la parakeratosis, en principio, es más característico del eritema, del síndrome hepatocutáneo. Sin embargo, no se observó pues, la característica, es decir, la bandera French flag, que normalmente pues, corresponde a un edema laminar a nivel de la epidermis y una hiperplasia basal. Sin embargo, no siempre está presente en todas las histopatologías a nivel del síndrome hepatocutáneo. Y por otro lado, sí que es cierto que hay formas persistentes del eritema multiforme que pueden presentarse con una parakeratosis importante. A nivel de la apoptosis y satelitosis linfocítica, vemos aquí el linfocito pegado al queratinocito. Es una característica histológica pues, del complejo del eritema, Steven-Johnson y el TEN y la necrolisis epidemiotóxica. Sin embargo, hay veces que en otros síndromes, incluyendo el hepatocutáneo, puede observarse de manera marcada.
Como característica a nivel ecográfico, pues el patrón en Panal, que es bastante específico, hay procesos de determinado linfoma que también lo pueden desarrollar, pero no es tan frecuente. En hígado se descartó también otro tipo de neoplasia a nivel pancreático. Al final, teniendo todos los datos en cuenta, pues y hablando con el patólogo, él con su experiencia, pues un patólogo con bastante experiencia en dermatología, y su opinión personal era que en principio pondría en el diferencial en primer lugar el síndrome, a pesar de que no pues, era de libro, en primer lugar poner el síndrome hepatocutáneo y en segundo lugar pues un eritema multiforme. Como tal, pues seguimos pues enfocado en ese con el tratamiento, el manejo, pues dieta de actividad, con todos los suplementos que normalmente se hacen. En este caso no se midió el nivel de aminoácidos, no se hizo un tratamiento, puesto que el animal a nivel lo que es sistémico no estaba mal, no estaba enfermo, y pues no era un cuadro tan severo como para empezar pues, con infusión intravenosa de aminoácidos y demás. Llegó un punto en el que pues, no empeoraba, pero tampoco mejoraba del todo. Seguía teniendo aparición de costras a nivel inguinal y axilar sobre todo. Entonces, pues, como muchas veces el proceso, comentábamos que, bueno, para la biopsia del aislamiento patológico, muchos factores, dónde la tomes, cómo la tomes y, por supuesto, en el momento que la tomes. Comentamos con la dueña que quizás sería el momento, puesto que era otro estadio de la enfermedad, de volver a repetir la biopsia. Otra vez, en principio, un dueño que no tenía problemas con respecto a lo que es el tema del costo económico. Y en esta segunda biopsia sí que se vio más claro algunas características que no estaban tan claras la primera vez, quizás a lo mejor por la reciente infección a nivel de la pioderma, a nivel de todo lo que encontramos de las lesiones. En este caso, lo que sí que vimos una reacción de interfase, es decir, el infiltrado inflamatorio está enfocado a lo que es la membrana basal. Es citotóxica, puesto que sí que se empiezan a observar degeneración a nivel del estrato basal. Y en este caso sí que lo que es la satelitosis y la apoptosis a diferentes niveles de la epidermis sí que fue mucho más evidente y mucho más severa que en la primera biopsia. Con lo cual, en este caso, pues el diagnóstico que se dio fue, bueno, pues a pesar de que al principio no estaba claro, pues ahora sí que parece más claro que se trata de un eritema multiforme. A nivel de la historia clínica, en este caso, pues como realmente solamente un 19, un 40% en algunos casos se puede ver que puede haber una historia de reacción medicamentosa detrás, pero no es realmente en personas. Se ha visto que la causa más frecuente es vírica, en el perro viene idiopático y viene en algunos casos medicamentosa. Aún así, preguntamos, no había indicios de que por el historial previo hubiera pues, medicamentos que hubieran hecho, bueno, estaba con la levotiroxina, pero no era especialmente un medicamento descrito para producir este tipo por la molécula como tal que es. No encontramos una base. En el caso del perro, y también en personas es así, para distinguir entre este complejo, entre estas distintas enfermedades, fundamentalmente se basa por la historia y el examen clínico, por hallazgos laboratoriales de analítica sanguínea o por biopsia y hallazgos histopatológicos o, en último lugar, los niveles de granulosina o Fas ligand en la piel lesionada, que son factores que se han visto importantes. ¿Cuál podéis votar? Y vamos a ver cuál es la opinión. Vamos a ver las respuestas. La respuesta correcta es la primera, es decir, el examen físico clínico es fundamental. Es algo que realmente, es decir, viendo trabajar a dermatólogos de humana, quizás porque tienen
caracterizadas, la gran mayoría de las a nivel clínico las tienen tan bien caracterizadas que simplemente con un examen clínico detallado puedes tener muchísima seguridad para lo que es el diagnóstico de la enfermedad. En ciertos casos, por confirmación o por sí que es cierto que a veces puede haber dudas, se realiza el examen histopatológico. En veterinaria no disponemos todavía de muchas veces de esa clasificación clínica tan detallada que nos permita, pero sí que es cierto que muchísimas veces haciendo un examen clínico detallado nos orienta bastante a hacer bien un diferencial más corto o incluso en algunos casos a tener una sospecha muy alta de una enfermedad. Muchas enfermedades, lógicamente, al final tienes que acabar de hacer examen para confirmarlo, sobre todo por el tratamiento. Es decir, son enfermedades que van a ser crónicas, van a utilizar inmunosupresores, con lo cual, pues por la gravedad del proceso, tienes que tener una confirmación. En el caso, de decir, entre estas entidades clínicas, sobre todo el clínico, es decir, a nivel patológico, las distintas características, es decir, dermatitis en la interfase linfoplasmocitaria con gran cantidad de infiltrado, apoptosis en diferentes niveles y demás, se ha visto que incluso necrosis de la epidermis, se ha visto que realmente depende mucho de cómo se haya tomado la biopsia y del estadio de la enfermedad y que realmente se sobreponen. Es decir, hay veces que no hay una característica que diga, bueno, es decir, por el nivel de apoptosis o de epidermis, de necrosis a nivel de la epidermis, es un Stephen Johnson. No, o sea, es sobre todo un criterio clínico, sobre todo basado en la extensión de las lesiones y en humana pues de las lesiones de tipo diana, que en principio son 3 zonas, que en el caso del perro pues al no ser exactamente iguales se le llaman atípicas, que tiene 2 zonas en vez de 3, la zona eritematosa y la zona más edematosa. El problema es que sigue sin, en veterinaria, en el perro, sigue sin haber una definición clara para este tipo de enfermedades. Ha habido estudios, publicaciones, un poco sí que existe pues lo que todos conocemos, basado en GIN y Olivri, la tabla que nos permite un poco distinguir las diferentes entidades según pues, el índice de superficie corporal afectado y el tipo de lesiones, pero no está tan claro como en humana. Aún así, es importante que a nivel histológico nos ayuda para descartar otras enfermedades del diferencial, pero no para distinguir entre ellas. Volvemos 8 meses después del inicio de la enfermedad. Volvimos a un punto en el que tratamos ya específicamente, en este caso elegimos la ciclosporina. También, es decir, corticoides también es adecuado. En este perro, ha sido un perro de raza grande, que de vez en cuando tomamos AINES por problema de artrosis. Pensamos que, bueno, que la ciclosporina, quiero incluso recordar que al principio tuvo una reacción una poliuria bastante intensa. La ciclosporina es bastante efectivo a nivel de disminuir las enfermedades que tengan una base de los linfocitos T, como es en este caso, en este tipo de enfermedades. Se decidió y llegó un momento en el que con 5 miligramos kilo, pues tampoco llega a un punto, había mejorado muchísimo con respecto inicialmente y realmente no es decir, había desaparecido casi todas las lesiones, pero seguía de vez en cuando teniendo en determinadas zonas, no era tan generalizado, era más regionalizado, a nivel sobre todo dorsal y a nivel axilar, seguía teniendo, pues apareciendo de vez en cuando nuevas lesiones. Con lo cual, pues siendo un animal mayor, con un historial previo inflamatorio crónico, pues pensamos, por seguridad, vamos a volver a hacer una biopsia, sobre todo para descartar procesos neoplásicos por el tratamiento inmunodepresor, por el tratamiento inflamatorio crónico. Y en este caso, volviendo a hablar con el patólogo, pues en principio nosotros, porque siempre pedimos copia para poder valorar nosotros también personalmente y contrastar, criticar un poco el informe del patólogo, vimos que efectivamente había necrosis a nivel de las glándulas epiticriales, había foliculitis mural de la interfase con un gran infiltrado linfocítico a nivel incluso a nivel de la epidermis. Volvimos al punto de decir, bueno, es un linfoma epitelotrópico que tenía, a nosotros, la impresión a nivel histopatológico era que era posible. Para el patólogo
Personalmente, en su experiencia, había un infiltrado demasiado variable como para ser un linfoma, aunque pues realmente hay pues, muchos linfomas que tienen un infiltrado reactivo importante y te da un infiltrado mucho más pilocelular. La dueña tampoco quiso en este punto ya decidir hacer más, pues, por ejemplo, inmunistoquímica para volver a ver si realmente pues, una CD3 o un análisis de policlonalidad para ver si descartar el caso de un linfoma, con lo cual, pues, en estos casos, el eritema con el linfoma epitelotrópico puede ser un desafío, sobre todo ha habido recientemente una publicación, puede ser un desafío, sobre todo en estadios tempranos del linfoma. En estos casos la inmunistoquímica y el test de clonalidad pueden ayudar. La inmunistoquímica, pues por un lado, si es en muestras ya en parafina, la CD3 y el que es en principio los linfocitos T o los linfocitos B, tanto el receptor CD20 como el 79, para ver sus poblaciones, porque en principio en el linfoma epitelotrópico, en el perro, a diferencia de humana, los citotóxicos CD8 son los que realmente se encuentran en su gran mayoría, un 80% en este tipo de patología, pero se necesita hacerlo en muestras frescas congeladas y no en parafina. El test de clonalidad sí que se podía hacer, que en principio es para ver si se supone que si hay un proceso reactivo, habrá es decir, los receptores gamma pues, van a demostrar una gran variabilidad. En principio será pues, una curva ancha. Si es monoclonal, pues puede ser más indicativo un proceso neoplásico, pero tampoco es perfecto. Es decir, hay muchos casos de falsos negativos por la inflamación secundaria que hay o el proceso de la toma de muestras y demás. Incluso también hay veces que la monoclonalidad puede aparecer en determinados procesos reactivos y viceversa. Es decir, hay pues, un linfoma con inflamación pues, puede haber cierta policlonalidad. En definitiva, hay que hacer distintas pruebas para poder, debido a la gravedad y a la gran decisión, es decir, pues no tiene que ver, enfocar el tema como un eritema multiforme, por ejemplo, o como un linfoma epitelotrópico, pues hacer distintas pruebas adicionales para intentar llegar a una decisión correcta, pero no siempre es fácil. El caso es que, bueno, pues como comentamos, declinó hacer más pruebas, se continuó con el mismo, tampoco se aumentó por el tema de que no sabemos realmente qué es lo que pasaba. Recientemente, pues esta semana, pues pregunté cómo estaba el Simba, es el perro, y en principio sigue siendo estable, sigue teniendo la dermatitis, sigue teniendo las lesiones, costras, pequeñas úlceras, no como al principio, pero no hay una resolución total. Ya en este punto el animal pues, lleva 20 meses desde el comienzo del problema, porque efectivamente, como dice Luis, se tardó varios meses desde que empezó el problema hasta que llegó a nosotros, porque siempre se intenta decir, ya fue cuando en el punto que la dueña decidió que cada vez que el animal empeoraba, fue cuando buscó por ella misma otra opción. Son 20 meses. A nivel de linfoma, pues el tiempo de supervivencia medio, pues un porcentaje pequeño de perros puede llegar hasta la supervivencia de 24-30 meses. La gran mayoría sin tratamiento serán 3-6 meses, pero hay un porcentaje que puede ser más indolente, de curso más indolente. Con tratamiento puede alargarse incluso 1 año, 2 años, pero también hay casos de meses. También el tratamiento con ciclosporina, pues en caso de un linfoma, lógicamente, pues tampoco ayudaría, pero es decir, en este punto no sabemos realmente si sigue siendo un eritema multiforme y no mejora, primero porque la ciclosporina, la absorción de la ciclosporina y la variabilidad se ha visto que depende de muchos factores y en el caso del perro pues también hay incluso una variabilidad interindividual. Entonces, pues o bien se trata que pues, no es el tratamiento más correcto para obtener una remisión completa, o bien se trata de otro proceso o 2 procesos. El último caso es un gato común europeo, macho castrado de 13 años, Strolchi. Viene también referido después de un curso ya de meses, de ir a distintos veterinarios, últimamente un empeoramiento progresivo, con lo cual es lo que decida la dueña pues, acudir a otro centro. De curso indolente, es decir, progresivo y lento.
Inicialmente se observó alopecia, que luego pues, evolucionó a costra, descamación, prurito bastante generalizado. La propietaria está en tratamiento en quimio y convive con 2 gatos más y todos pues, con accesos al exterior. En este punto recordad, porque al principio creo que hay veces que lo que es la descripción clínica de dermatitis exfoliativa, como tal definición es cuando realmente hay prácticamente toda la superficie corporal se encuentra con descamación y con eritema a nivel cutáneo. Como tal, todo lo que no sea eso se puede describir pues, generalizado, con descamación generalizada o cualquier otro término clínico. El resumen de la historia previa era complicada en este caso. Vimos que al principio, por lo que es la zona de las lesiones alopécicas, pues se hizo en el primer veterinario un PCR, en el cual dio positivo, empezó tratamiento con enilconazol, el imaverol tópico, 1 o 2 veces por semana, y se añadió el itraconazol. No está claro si al mismo tiempo o primero uno y después el otro. Al mes, al no observar mejoría en 4 semanas, fue a otro veterinario. En este caso pensó más en un proceso diferente, realmente no creía que fuera un dermatofito. La técnica de PCR, bueno, ya lo comentaremos después, es bastante sensible, es también bastante específica, pero realmente lo único que demuestra es la presencia de DNA en los pelos, en las muestras, pero no siempre tiene por qué ser una infección activa. Se hizo biopsia de la zona facial y el patólogo diagnosticó un proceso de herpesvirosis porque vio pues, los cuerpos de inclusión, con lo cual se cambió todo el tratamiento, se dejó todo lo que había estado hasta ese momento y empezó con fanciclovir y el lisina. Fanciclovir era una dosis muy baja, 8 miligramos por kilo una vez al día. Ya veremos luego lo que comentamos con el caso del maropitán. La racionalidad, el argumento para utilizar esta dosis viene de que con él se ha ido pasando una serie de casos en el cual de gatos diagnosticados con distintas formas clínicas de herpesvirosis y en el cual en 2 de los gatos se empleó una dosis parecida, que era 10, 12, 15, y un cuadro que fundamentalmente era en uno de ellos a nivel ocular. Es decir, al final se ha basado prácticamente el tratamiento de un gato, por así decirlo, y eso se ha ido pasando y se ha quedado como dosis. Luego se ha visto en otros estudios mejor planteados que realmente la dosis es diferente, es decir, es mucho más alta. En definitiva, bueno, el plan, a ver, sí, porque está aquí. Sí, en principio la biopsia Aspergillus. Este es el tipo de lesiones que vimos inicialmente, pues bastante generalizado, alopecia, descamación, costras, incluso con inflamación a nivel de las uñas, paroniquia, a nivel de las almohadillas plantares. En la toma de datos inicial, citología, tricograma, pues en principio lo que se vio sí que vimos hifas septadas, es decir, tipo artroconidia. Como tal, a nivel de piel no ves las macroconidias, pero sí que ves las hifas. Tanto por la historia clínica, es decir, que en algún momento sí que se diagnosticó la dermatofitosis por PCR, que es bastante específica, para comprobar, bueno, vamos realmente a descartar, a empezar un poco del principio, a retomar el tema. Vamos a hacer un cultivo para realmente ver si hay dermatofitos o no. Volver a retomar el tratamiento del enilconazol al mismo tiempo sistémico, las dos al mismo tiempo, no solamente por la gravedad del caso, sino por la posible zoonosis, que una dueña que estaba en quimioterapia. Vamos a continuar el fanciclovir a una dosis más adecuada. Realmente la recomendación varía entre 40 y 90, 3 veces al día. En este caso se quedó en zona 30. Sí que es cierto que esta dosis también hay otros estudios que, bueno, también es una dosis adecuada, aunque quizás sea más adecuada la de 90 miligramos kilo. Y tratar lo que es la infección superficial leve, para no dar muchos, no ser un gato con polimedicamentoso, para ver un poco el sistema inmunitario, herpesvirus, dermatofitos, vamos a ver un poco, no queríamos emplear muchas cosas, hicimos el serología de retrovirus y una analítica general.
Volvimos a hablar con el patólogo y decir, bueno, vamos a asegurar, hacer una revisión. Haga usted, por favor, más cortes para ver si realmente, porque en el informe inicial lo que es no vio ningún dermatofito, y vamos a ver si descartarlo o no, en un caso que era importante. En este caso, bueno, eso es no es de la biopsia, porque no había una imagen con definición clara, como se suelen ver los cuerpos de inclusión, son intracelulares, basófilos, un poco anfofílicos. Un problema que a veces este caso lo pone en evidencia es la dificultad a veces de encontrar en histopatología, incluso a pesar de las tinciones especiales con Gomori o con el PAS, lo que es los agentes causales, agentes infecciosos, dermatofitos. Esta es lo que es la imagen a bajos aumentos. En principio, en una zona, en principio es donde se ven las hifas, pero no era algo bastante generalizado, ni solamente fue pues un poco por la historia clínica, es decir, vamos a descartarlo. Ya el patólogo, incluso el de los patólogos, el que más experiencia tenía, cogió el caso y lo volvió a revisar, dando más tiempo, y finalmente encontró también las hifas. Con lo cual, añadido al cultivo PCR que dio positivo a Trichofitum metagrophite, que es lo que es la fase anamórfica o no sexual de este dermatofito, pues dio el diagnóstico final. Bueno, pues tenemos sorprendentemente dos causas etiológicas. Hablando de lo que comentábamos de Francisco, también otro comentario con respecto a la helicina, que en oftalmología se emplea mucho para lo que es las úlceras por herpesvirus y demás, y que también se ha recomendado tratamiento de la herpesvirosis a nivel cutáneo. Esta suplementación ¿es efectiva, no es efectiva o no se sabe porque no hay evidencia o revisiones sistemáticas con respecto a la pregunta? Vamos a ver la respuesta. Pues no es efectivo. Hay recientemente como cada vez hay más tendencia a hacer revisiones sistemáticas de una pregunta en concreto, como puede ser: ¿es la suplementación con helicina efectiva en el tratamiento de la herpesvirosis felina? Empiezas a hacer una revisión bibliográfica metodológica y demás, y ves que al final pues, no hay datos que realmente te soporten el hecho de suplementar. Realmente, cuando hicieron en la revisión sistemática, no era metaanálisis porque no incluyeron datos estadísticos de con respecto a la helicina, se vio que realmente la mayoría había, pues a lo mejor en los gatos que habían experimentado mejoría, pues estaban también tomando aciclovir o estaban tomando franciscovir. Es decir, había distintos factores que realmente ningún estudio se había enfocado para realmente ver si es efectivo o no. Con lo cual, a día de hoy, en principio, la conclusión fue que no era efectiva, que daba igual darlo que no darlo, que en principio la curación, si dabas el fanciclovir a 90 miligramos por kilo 3 veces al día, te iba a solucionar el problema. Lo puedes dar incluso durante meses. En este caso, comentando ya, aprovechando para discutir cosas del caso, pues con respecto al tema de la dermatofitosis, no hay ninguna técnica con el estándar. El PCR sí que se ha visto fiable. Hace recientemente, en principio, la persona que más se había escrito sobre dermatofitosis, que ha escrito todas las directrices, Karen Morielo, publicó pues hace poco un caso en 50 gatos, en el cual pues sí que hay también unas guías que salieron hace poco en el Veterinary Dermatology con respecto a todo el tema de dermatofitosis, que son bastante interesantes y os recomiendo. Que sí que efectivamente el PCR pues, es bastante específico y sensible, coincidió en este caso con el cultivo un 94%, y otra de las cosas, lo que volvemos, los dogmas, hasta que se demuestra lo contrario, siempre con la lámpara de Bush se ha visto que no era un procedimiento diagnóstico que fuera importante, puesto que bueno, solamente el 40, el 50, el 30 de las cepas de Microsporum canis las voy a diagnosticar con la lámpara de Bush. Se ha visto que bien utilizada, con experiencia y bien utilizada,
el nivel es bastante alto. En este caso concreto, llegó a un 100% de los casos de Microsporum canis. Sí que es cierto, la gente con experiencia sí que utiliza lámpara de Wood y que es una técnica bastante fiable para el diagnóstico de Microsporum canis. Lógicamente, en este caso no vamos a tener porque era un Trichophytum. En el examen histopatológico, a pesar de las distinciones especiales, puede haber problemas, con lo cual lo que es, no solamente en este caso, hay otros casos en los que necesita hacer secciones seriadas para ver un poco el agente etiológico, puede ser necesario. El tratamiento, pues otra de las cosas que incluso fue algo que no se hizo, es decir, no trataron el entorno, no trataron todos los animales de casa, estas son las directrices que comento. Se ha visto que la mayoría de estudios, cuando han combinado el tratamiento sistémico y tópico, ha sido los mejor éxito que han tenido. Tampoco, pues lógicamente, se hizo una monitorización del tratamiento, es decir, simplemente se dejó por la opinión del otro veterinario. Si tienes una cura micológica, pues tienes que hacer varios cultivos que sean negativos. Normalmente suele venir primero la clínica, aún así tienes que seguir el tratamiento hasta lo que es obtener una cura micológica. A nivel de lo que hemos comentado, el tratamiento del herpesvirus, fanciclovir 40-90, 2-3 veces al día. Normalmente el último estudio en Outerbridge más indica que se puede obtener que no había diferencias significativas, pero que las lesiones remitían más rápidamente con 90 miligramos por kilo 3 veces al día. Y la lisina, pues que en el estudio sistemático pues, no se ha visto efectiva para este tipo de enfermedad. Es de acceso libre, con lo cual no hay problema para echar un vistacillo. La evolución, pues creo que fue a los 2 meses. Resolución, pues lo que es de la descamación, quedaba todavía pues a nivel facial algo de hipermentación, alguna costra, pero en general había una evolución bastante buena. Seguía teniendo pues un poco lo que es el color marrón, que puede indicar que puede haber siguiendo infección fúngica, pero las uñas no estaban tan bien ni tampoco se quebraban y el crecimiento ya iba siendo más normal. No tenía lo que es la generalización de alopecia y costras. Muchas gracias. Había una de la charla anterior, me ha dicho Josep, que era con respecto a la dosis del maropitán. En principio la dosis del maropitán que se ha empleado es de 1 miligramo kilo, es algo inferior a la que se emplea en el vómito agudo. Y sí, 1 miligramo kilo una vez al día. Todavía se sigue empleando. Al influir también a nivel de la recaptación de serotonina, se suele recomendar. La verdad es que ha habido veces que personalmente una experiencia que he tratado más continuamente y no ha habido problemas, pero lo que es dar tratamiento de 5 días con 2 días de descanso, etcétera, para un poco recuperar el tema de la recaptación de serotonina. Pero sí, 1 miligramo kilo. Esa era una respuesta de ese internet. ¿Una pregunta más? Ya está. Bueno. Damos paso a... Muchas gracias. Gracias, Ramón.